Ujú. Pero digo, ¿empieza usted con la presentación o empiezo ya? Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 6 de febrero de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. El origen de las civilizaciones del México prehispánico tienen diversas teorías. Hoy escucharemos una muy interesante que ha llevado muchos años de investigación y documentación. Tetamuachán a Cuanahuac. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros, amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Lo que ustedes decidan compartirnos es muy valioso para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestra distinguida invitada, Laura Belsasson, doctora en antropología, catedrática de varias universidades, habla entre otros dialectos el náhuatl y es investigadora del bilingüismo en lengua y aprendizaje, además de autora de diferentes libros y artículos. Doctora, muy buenos días. Buenos días a usted, doctor, y buenos días a nuestro radio escucha. Espero que el tema que vamos a escuchar a Tecocoli, que es música prehispánica. Y bueno, doctora, usted se ha especializado mucho en el área de Morelos, un estado que ha estudiado bastante y en el cual ha encontrado fundamentos de las civilizaciones, prácticamente de varias civilizaciones mesoamericanas, prehispánicas. ¿Qué nos puede platicar de ello? Bueno, yo vivo actualmente en el estado de Morelos y justamente mi tesis la realicé, la investigación de mi tesis sobre la lengua náhuatl en el estado de Morelos, la realicé justamente ahí. Y bueno, en el estado de Morelos hay restos arqueológicos que datan desde el preclásico. ¿Qué entendemos por preclásico? Usualmente se puede distinguir la historia previa a la llegada de los españoles en preclásico, que abarcaría los 2000 años anteriores a nuestra era. O sea, la cultura olmeca que sabemos que es nuestra cultura madre, ¿de acuerdo? Posteriormente, en el primer milenio de nuestra era, se habla de cultura teotihuacana. Y en la tercera época, que se considera el posclásico, hablamos de Tula Hidalgo, o sea, de la llegada de las tribus seminómadas, cazadores recolectores del norte de México y sur de Estados Unidos, más bien, que se vinieron asentando justamente en el centro de nuestro país actual. ¿De acuerdo? Eso ya sería el posclásico. Entonces, en el estado de Morelos se encuentran restos desde la época olmeca, desde el preclásico. Y justamente algunos piensan que ahí se fundó Tamuanchán. Era la sede de Tamuanchán, la capital olmeca, la capital mítica del Olmeca. ¿Por qué decimos que mítica? Porque es previa a los textos escritos, a los datos escritos. Tenemos los restos arqueológicos, pero no tenemos documentos escritos sobre esta época, ¿no? Sobre esta cultura. Inclusive la palabra olmeca es una palabra náhuatl que data probablemente de los mexicas, con la que designaban los pueblos de la costa oriental de nuestro país. O sea, lo que ahorita donde se encontraron las cabezotas en el estado del sur de Veracruz, pues, y el estado de Tabasco, ¿de acuerdo? Entonces, para darles una idea, simplemente en el poblado de Yautepec, cercano a Cuernavaca, se han encontrado en un proyecto arqueológico de la Universidad de Albany, nada más entre 1994 y 1996, cerca de 400 sitios arqueológicos de las tres épocas, preclásico, clásico y posclásico.
Entonces, si me permiten, empiezo a tratar el tema que sería de Tamuanchan a Cuauhnáhuac, posible historia de un glifo. ¿Por qué? Porque precisamente el glifo, o sea, la imagen que representa Tamuanchan, tiene una semejanza con el glifo que representa Cuauhnáhuac. O sea, ambos son representados por un árbol roto, del que sale, en el caso de Cuauhnáhuac, el símbolo de la palabra, que es como una coma, una vírgula, que sale de la ruptura del árbol. Y en el caso de Tamuanchan, en cambio, brota un flujo de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Cuernavaca, capital del actual estado de Morelos, fue construida por los españoles sobre Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac, que quiere decir cerca de la arboleda en náhuatl. Los españoles nunca pudieron pronunciarlo y entonces la llamaron Cuernavaca, ¿de acuerdo? Que es la capital actual del estado de Morelos. Entonces, la Cuernavaca fue construida justamente sobre la ruina de la capital Tlahuica, que eran los que vivían ahí cuando llegaron los españoles. La antigua ciudad Tlahuica, pero en Cuernavaca se encontraban también los restos de un importante sitio olmeca cuyo nombre se ha perdido. Este sitio, tristemente destruido para construir un gran centro comercial, estaba ubicado en el único barrio que aún subsiste, el de Gualupita. Extrañamente, tanto el glifo de Cuauhnáhuac como el de Tamuanchan, la patria mítica de los olmecas, representan un árbol quebrado del que brota, en el caso de Cuauhnáhuac, el signo de la palabra, y en el de Tamuanchan, un flujo de sangre. Hay diferentes y sugestivas imágenes de este árbol que llamaba Xochitlicacan y que representaba, era el símbolo precisamente de Tamuanchan, ¿no? Las distintas flores que aparecen en la versión del Códice Tellerano Remensis representan para Alfredo López Austin la multiplicidad de los destinos humanos. Para Francisco Plancarte, obispo de Cuernavaca, podrían ser los diferentes pueblos que ahí convivieron. O sea, se supone que la cultura olmeca era una confederación de estados, de etnia, de pueblos distintos que compartían, sin embargo, una cultura semejante. Es interesante esto porque precisamente en Mesoamérica, o sea, la parte precisamente de nuestro país, desde Zacatecas, digamos, hasta Centroamérica, justamente compartían una misma cultura, que era la cultura olmeca. En cambio, las lenguas de nuestro país, pues bueno, se supone que son unas 100 y pico. Depende de la fuente, si es el Instituto Lingüístico de Verano o si es precisamente el Instituto de Lenguas Indígenas. Pero vaya, todavía hay muchas lenguas. Hablamos de lenguas, no dialectos. Los dialectos son de una misma lengua. Entonces, la lengua náhuatl es una de las lenguas más habladas en nuestro país, geográficamente más extendida. No corresponde a una sola etnia, sino a varias etnias, o sea, varios pueblos de nuestro país que hablan diferentes variantes, o sea, diferentes dialectos, ahí sí, de la lengua náhuatl. ¿De acuerdo? Y finalmente, casi todos los nombres de lugares o toponímicos que nosotros conocemos son en lengua náhuatl, porque son los que precisamente le dieron la información. Los mexicas le dieron la información a los españoles cuando llegaron y se siguieron conociendo con su nombre náhuatl. ¿De acuerdo? Al menos la parte del centro, por supuesto, pero en general también, por ejemplo, de Michoacán, de la misma zona maya. Y es más, el estado de Coahuila tiene un nombre náhuatl, Coahuilán, que quiere decir donde las culebras se arrastran. ¿Sí? Entonces, finalmente, bueno, hasta aquí llegó la denominación dada por los mexicas.
¿De acuerdo? Entonces, Plancarte descubrió que en las estribaciones del cerro de Chimalacatlán, en el distrito de Jojutla, Morelos, extensas áreas de terreno con vestigio de antiquísimas habitaciones que atribuye a los olmecas. Estas construcciones megalíticas, o sea, de piedras grandes, datarían en los primeros tiempos de su establecimiento. Y Xochicalco, que es probablemente el sitio arqueológico más conocido de Morelos, indicaría el término de la Confederación de Pueblos que ahí se asentaron, ¿no? O sea, de Tamuancha. Tamuancha fue abandonada probablemente en los primeros siglos de nuestra era, y la dispersión de sus moradores quedó reflejada para Plancarte en el símbolo del árbol roto. Ahora, ¿quiénes eran los olmecas? Los mexicas utilizaron la palabra olmeca para denominar a grupos humanos étnica y lingüísticamente diversos que ocuparon sucesivamente o simultáneamente la zona del Golfo de México. Las fuentes históricas consignan, sin embargo, la existencia de otros olmecas que vivieron en la altiplanicie, o sea, en el Valle de México y sus alrededores, y que no parecen identificarse con ninguno de los pueblos costeños tradicionales. O sea, ahí donde encontraron las cabezotas y donde se supone que era la sede de la cultura olmeca, ahí finalmente viven ahorita los huastecos y los totonacas, ¿sí? Y en cambio, parece que los pueblos descendientes de los olmecas fueron los mijezoques. Por razones lingüísticas se piensa que fueron los mijezoques que habitan en cambio en Chiapas y el sur de Oaxaca. Y bueno, para la escuela francesa, la cultura olmeca aparece como un conjunto multiétnico y plurilingüístico que se extiende desde 1200 hasta 500 antes de Jesucristo sobre la mayor parte de Mesoamérica, o sea, la costa del Golfo, la costa del Pacífico y el altiplano central, además de Centroamérica. Existiría entonces un Tamuanchan protohistórico, o sea, anterior a las fuentes escritas, localizables en el Valle de México y en el de Morelos. De este Tamuanchan habla la Histoire du Mexique, atribuida a Olmos. Este texto fue traducido al francés y nosotros lo conocemos por haberlo traducido del francés. Pero la versión original es de Olmos y es en lengua náhuatl. Olmos es el autor del primer arte, o sea, la primera gramática de lengua náhuatl que nos ha llegado. Había otros textos que eran manuscritos, o que finalmente se fueron perdiendo, ¿no? La de Olmos es de 1564, me parece, la gramática de Olmos. Y bueno, Olmos, la Histoire du Mexique afirma que, lo voy a decir traducido, el nombre de este primer hombre no se conoce, pero se dice que fue creado en una caverna en Tamuanchan, en la provincia de Cuauhnáhuac, que los españoles llamaron Cuernavaca en el marquesado del Marqués del Valle, que fue fundado por Cortés, ¿cierto? Entonces también Sahagún nos ha transmitido una viejísima tradición acerca de unas gentes que llegaron del mar y se establecieron en Tamuanchan, donde estuvieron mucho tiempo, y estando todos en Tamuanchan, esas son las palabras textuales, escribe Sahagún, ciertas familias fueron a poblar las provincias que ahora se llaman Olmeca Huixtoti, del cual antiguamente solían saber los maleficios y hechizos. Estos mismos inventaron el modo de hacer el vino de la tierra, o sea, el pulque, en el monte Chichinahuía. Esa es precisamente la región donde está ahorita Tepoztlán. Tepoztlán dicen que era tierra de brujos, y ahí hay un monte que se llama Chichinautzin, precisamente el dios de Tepoztlán, el dios del teposteco, era precisamente el dios del pulque. Muy interesante esta visión diferente, doctora,
Me llama la atención porque yo sé y he leído que generalmente los arqueólogos, los historiadores colocan a los olmecas solamente en la región de Veracruz y de No, Tabasco, sí, estableciendo tres principales puntos que serían San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, si no me equivoco. sí. Pero aquí lo que usted nos está mencionando es que avanzan, se mueven hacia el centro del país, ocupan Veracruz y probablemente lugares más. Doctora, vamos a hacer una breve pausa en este momento para regresar y que nos siga platicando precisamente de estos lugares maravillosos, míticos, y que nos diga si se han encontrado vestigios de su existencia real o solamente están en el área mítica. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con la doctora Laura Benzazón. Ella es doctora en antropología, es catedrática, ha hecho estudios muy serios sobre el náhuatl. Nos está comentando el tema, el programa se llama de Tamoachán, Acuanahuac, y ella nos está platicando precisamente de algo que yo dejaba antes de pasar a la pausa, una pregunta que era si los olmecas, que tradicionalmente los ubicaban solo en Veracruz y el norte de Tabasco, habían, pues decir, incursionado o había generado cultura más allá de esas regiones. Inclusive, me queda esta duda, doctora. He sabido que la palabra olmeca no necesariamente representa esa civilización. ¿Qué hay de esas ideas? Sí. Ahorita hablamos de una cultura olmeca. La palabra olmeca es náhuatl y quiere decir los habitantes del país de Lula. Y por el haber encontrado estas grandes cabezas emblemáticas en el sur de Veracruz y en el estado de Tabasco, se pensaba que ese era el lugar de origen de la cultura olmeca. En cambio, hay otros documentos escritos y hay sobre todo sitios arqueológicos, restos arqueológicos, que nos demuestran que esta cultura también se asentó en las costas del Pacífico, o sea, Oaxaca y Guerrero inclusive, y también en el centro del país, en el estado de Morelos sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces vaya el Tamuanchan, o sea, la capital olmeca, capital mítica, que no se sabe realmente dónde se puede, dónde se construyó. Tamuanchan, en la que vivieron los olmecas de la más antigua tradición saguntina, o sea, de Sagún, podría corresponder a la zona donde tuvieron su centro las culturas de Teotihuacán y Xochicalco. Xochicalco está en el estado de Morelos y corresponde más o menos a la cultura teotihuacana que ya data del primer milenio de nuestra época, de nuestra era, y de la que tenemos un poquito más de información, es decir, en los valles de México y Morelos. Aunque su cuna más remota podría encontrarse en Guerrero o en la Mixteca. Precisamente en Chiapas está un grupo de zoques que hablan una lengua que no es maya, definitivamente no es de la familia mayense de lenguas, ¿sí? Muy, muy distinta. Se piensa que precisamente es el origen de la lengua mije y de la lengua zoque, era precisamente la lengua que hablaban los olmecas. ¿Sí? Pero estamos hablando, vaya, de hipótesis, no hay una información, vaya, que corresponde a todas las fuentes de las que enseguida vamos a hablar. ¿De acuerdo? Alfredo López Austin, que dedica un libro, Tamuanchan y Tlalocan, a ese tema, piensa que la Tamuanchan mítica, o sea, previa a las fuentes escrita, ¿sí? Correspondiente, vaya, sabemos que existía porque tenemos los restos arqueológicos, ¿sí? Pero no sabemos en realidad
mayor cosa. Entonces, la Tamuancha mítica, al igual que Tolán, fue considerada el lugar de origen de algunos grupos humanos que al establecerse en un sitio reconstruían ahí su patria primera. ¿Qué quiere decir esto? Se habla de Tula. Tula es, bueno, como la denominamos ahorita. El nombre en náhuatl es Tolán. ¿Qué quiere decir Tolán? Quiere decir una ciudad muy grande, donde hay tantos habitantes como en un cañaveral hay cañas, ¿no? O sea, el Tule, justamente, que conocemos ahorita como Tule, son cañaverales y son muy tupidos. Entonces, para decir una ciudad grande, cosmopolita, una gran metrópoli, vaya, entonces se decía que era una Tolán, ¿de acuerdo? Se piensa que Tamuanchan finalmente era probablemente el prototipo de esta Tolán. Posteriormente, cuando se construían capitales, ciudades muy grandes y muy habitadas, bueno, entonces se hablaba de Tula. También en este caso se habla de una Tula mítica, que sería como el modelo sobre el cual construían estas grandes ciudades con una determinada disposición, inclusive que tiene que ver con astronomía, etcétera, etcétera, y con una determinada arquitectura, digamos. Bueno, estas ciudades, una de estas ciudades fue precisamente la que llamamos Tula Xicotitlán, la que está en el estado de Hidalgo, donde están los Atlantes y que todavía conocemos con el nombre de Tula. ¿De acuerdo? O Tolán. ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí queda claro? Realmente ha sido muy interesante todo esto porque está usted mostrándonos un movimiento de los olmecas hacia diferentes lugares en que teóricamente no debían haber llegado. Pero además, como usted nos menciona, los olmecas es una civilización de la que conocemos todos sus vestigios maravillosos, pero no, hasta donde tengo entendido, doctora, y usted corríjame, no se no se conoció físicamente a los olmecas, o sea, a los pobladores, Sí. sino que se conocieron sus obras. Y ahora, por ejemplo, usted nos plantea que hay muestra o hay vestigios de ellos, inclusive hasta Chiapas, donde se supone que no, o sea que no solamente estuvieron alrededor del Golfo, sino que llegaron hasta el Pacífico. ¿Es correcto? Sí, inclusive no sabemos si vienen del Pacífico, vienen del Atlántico o son originarios del estado de Morelos. ¿Sí? O sea, hay diferentes opiniones sobre la ubicación geográfica de Tamuancha. ¿Sí? Es la cultura madre, es la cultura más antigua y más misteriosa. La verdad es que recién han estado haciendo nuevos descubrimientos. ¿Sí? Pero lo que conocemos como Tamuancha, lo que aparece en los textos escritos como Tamuancha, repito, no, como que difieren los diferentes textos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora hay otra cosa. ¿Qué quiere decir Tamuanchan, la capital olmeca? ¿Qué es lo que nos puede dar quizás un poquito una idea? Gilberto Jiménez Morenos inclusive dice que es una palabra de origen totonaca. No, o sea, totonaco o huasteco, no estoy muy segura, pero vaya que no era náhuatl. La mayoría de los autores sí piensan que viene del náhuatl. López Austin señala algunas traducciones. Dice que Sahagún, por ejemplo, lo traduce por buscamos nuestra casa, que en náhuatl sería Tictemoatochan. Y en el Códice Matristense, lo traducen como se desciende a nuestro hogar. Eso de temo es la misma raíz de Cuauhtémoc, que quiere decir águila que desciende, ¿no? Bueno, entre paréntesis, el náhuatl en general es grave, las palabras en náhuatl son graves, o sea, el acento cae sobre la penúltima sílaba, no sobre la última como usualmente nombramos. Por ejemplo, decimos Tenochtitlán, debería ser Tenochtitlan. Decimos México, debería de ser Mexico, ¿sí? Porque son palabras náhuatl, precisamente.
O sea que Entonces, generalmente lo pronunciamos mal, doctora. sí lo pronunciamos mal. Todos lo pronunciamos mal, vaya, pero en náhuatl se pronunciaría así. Las palabras son graves, o sea que el acento cae sobre la penúltima sílaba. ¿Sí? Inclusive los nahuatlatos de ahorita, los que hablan náhuatl ahorita, algunos términos ya lo pronuncian, sobre todo toponímicos, o sea, nombres de lugares, pero lo pronuncian con el acento sobre la última sílaba. ¿Sí? Por ejemplo, Tepoztlán, por decir. ¿Sí? Bueno, López Austin propone que significa se desciende al hogar de ellos, que en náhuatl sería Temoa Inchan. Y yo estoy perfectamente de acuerdo, bueno, es la traducción, digo, el origen en náhuatl que más me convence, ¿no? Desde un punto de vista mítico, Tomoanchan es, para López Austin, que esto creo que es interesante, la superficie de toda la tierra y el árbol de tronco tronchado es la síntesis de los cuatro árboles cósmicos a través de los cuales fluyen las fuerzas divinas a la tierra. O sea, son los cuatro árboles que corresponden a los puntos cardinales y el árbol central. El ojo de Dios, por ejemplo, de los huicholes, representan lo mismo. O sea, la horizontalidad y la verticalidad, ¿sí? O sea, el árbol, el Tamuanchan sería el árbol central que conectan finalmente todos los árboles, los 5 árboles, conectan la tierra con una dimensión supraterrenal, ¿no? La región de los dioses, digamos. Entonces, este árbol que emana sangre representa que ahí se rompió el orden y de ahí fueron expulsados los dioses a la superficie de la tierra y al inframundo y perdieron la inmortalidad. Tendrían a cambio la posibilidad de reproducirse. A mí eso se me hace interesante porque me hace pensar también al mito del hermafrodita griego. Pero bueno, ahorita no nos salgamos de tema. Eventualmente, si hay tiempo, me lo puede preguntar al final. Los dioses fueron castigados por cortar, según algunas versiones, o por oler las flores del árbol de Tamuancha, morada de Xochiquetzal, lo que nos remite a los mitos griegos, les decía también, a la encarnación del alma, como el de Narciso, Eros y Psique, el rapto de Perséfone, etcétera, ¿no? Para López Austin, el árbol cósmico es uno de los elementos más importantes de la tradición religiosa mesoamericana que se preservó con las creencias centrales. Permítame 4. Ya me perdí aquí el texto, déjame ver. Que no veo bien. Esta visión, digamos, cosmogónica que usted nos está mencionando, ¿guarda alguna relación con el panteón mexica en general? Sí, justamente. Los Xochiquetlas es una diosa del panteón, bueno, de la tradición, digamos, de la cosmovisión de Mesoamérica, ¿sí? Entonces, los diferentes dioses de los que se habla, incluyendo Quetzalcóatl, se fueron expulsados de Tamuanchan y bajaron a la tierra con los humanos, ¿no? Entonces, en cuanto a los significados, bueno, eso sí lo vimos, creo. Expulsados 5, 4, 5, Ahora, disculpe. doctora, de acuerdo con lo que nos ha platicado, ¿qué relación guardaría Tamuachan con Teotihuacán? ¿Habría alguna relación? Teotihuacán, repito, es de una época posterior. Está en el centro del país, claramente, pero sí también tiene, por ejemplo, Xochicalco, es de la época teotihuacana y corresponde precisamente al periodo clásico, o sea, al primer milenio de nuestra época. O los olmecas son anteriores a nuestra era, ¿sí? De antes de Jesucristo, vamos. Ok, Los sí. olmecas. Los teotihuacanos son del primer
milenio después del nacimiento de Jesucristo. O sea, Sí, pero que de 1000 años. de 1000 años más o menos, o más. O sea, los olmecas son desde mínimo 1500 o 2000 años antes de Jesucristo. ¿Sí? Y Teotihuacán se supone que es del 200 al 900, más o menos. Bien, 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 bien. Pero también era una confederación de pueblos, o sea, en Teotihuacán se hablaban diferentes lenguas, una de las cuales, probablemente la más importante, era el náhuatl. Perfecto. No, pues realmente resulta muy, muy atractivo, muy interesante, porque finalmente no se acaban de poner de acuerdo de una manera formal los arqueólogos, ¿no, no doctora? Usted es arqueóloga No. y usted tiene una visión bastante interesante, pero hay otras personas que opinan diferentes respecto de los mismos olmecas. ¿Es correcto? Sí, sí, por eso le digo, bueno, es bastante misteriosa la cultura olmeca. De la Teotihuacana sí se sabe un poco más, pero también la palabra Teotihuacán, que quiere decir la ciudad de los dioses en principio, bueno, algunos piensan, repito, que es una tula, o sea, que es lo mismo que Tamuancha, y es una palabra náhuatl posterior a su fundación. O sea, no sabemos realmente cómo llamarán Teotihuacán. ¿Sí me explico? De acuerdo. Algunos dicen, bueno, Tamuanchan y Teotihuacán son lo mismo, además porque como vamos a ver cuando hablemos de los mexicas, que son los que finalmente dieron la información a los españoles, los mexicas cuando llegaron al altiplano y conquistaron el centro del país, dominaron el centro del país, destruyeron los códices que ya había, que relatan la historia hasta ese momento, ¿sí? Y la vuelven a escribir los códices a manera de legitimar su presencia y su dominio. Cuando llegan los españoles, vuelven a destruir los códices que los mexicas habían elaborado y los vuelven a escribir algunos, por ejemplo, el Códice Florentino, etcétera, porque los códices son los documentos escritos en una escritura ideográfica, o sea, como un poco como los egipcios, ¿sí? O sea, que estaban escritos con monitos, con imágenes, no era una lengua fonética. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, doctora, y ahorita nos sigue platicando todo esto porque resulta muy interesante, pero necesitamos hacer una pausa. Vamos a la pausa. De acuerdo. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Tamuachán a Cuanahuac con la doctora Laura Benzazón. Ella es antropóloga, es catedrática de varias universidades, habla el náhuatl y ha sido una investigadora muy seria sobre el tema precisamente de lo que es las culturas mesoamericanas, particularmente en el estado de Morelos. Doctora, nos estaba comentando la relación entonces que se da entre Temoachan y Teotihuacán, que algunos incluso llegan hasta confundir que sea lo mismo. Por favor, adelante, síganos platicando sobre todo esto. Bueno, la cultura teotihuacana se ubica entre los olmecas arqueológicos, o sea, que conocemos por los restos arqueológicos o míticos, y los olmecas históricos de los documentos escritos. El misterioso caso de Teotihuacán es atribuido en los textos indígenas a la presencia de hechiceros identificados con Tezcatlipoca. Yo creo que sí conocen el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Que viene finalmente, que vuelve al mar después de que Tezcatlipoca lo pone en vergüenza, ¿no? Entonces, esos hechiceros identificados con Tezcatlipoca se unen a la penetración de grupos nómadas venidos del norte, los chichimecas quiere decir el linaje de los perros, que no es un término despreciativo, pues,
sino que es la traducción tal cual y que probablemente corresponde a la, ¿cómo se dice?, a la constelación de la Osa. Entonces, los sobrevivientes de Teotihuacán son los que fundan Tula Hidalgo. La Tula también, de la que tenemos restos, no la Tula mítica, no esta ciudad prototipo de todas las demás grandes capitales, sino la Tula física, donde parecen haberse fundido las instituciones e ideas religiosas teotihuacanas con el espíritu guerrero de esos grupos de cazadores recolectores nórdicos, ¿sí? O sea, Tula ya tiene la influencia de los pueblos chichimecas, pero los que la fundaron en un principio, los que llevan el mito de Quetzalcóatl, etcétera, son previos a los chichimecas, a la llegada de los chichimecas. Algunos los llaman culúas, que casualmente quiere decir encorvados como los ancianos, o sea que es la sabiduría transmitida por los viejos, por los ancianos, ¿de acuerdo? Los culúas son los que llevaban el mito de Quetzalcóatl. Llegan los chichimecas y lo desbancan, ¿no? Y esta es precisamente la cultura tolteca, pero la cultura tolteca, por cultura tolteca nos referimos más bien a los culúas, ¿de acuerdo? Sagún los define como gente crecida de cuerpo, dispuesta, andaban vestidos de túnicas largas y blancas, etcétera, etcétera. Y dice, todos los que hablan claro la lengua mexicana, que se llaman nahuas, son descendientes de dichos toltecas. Y Plancarte dice, bueno, pues aquí como que se hacen bolas en confusión. Dice, algunos cronistas confunden inclusive los toltecas con los olmecas, porque hay una semejanza entre precisamente la gente que sale de Tamuancha, ¿no?, y los que salen precisamente de Tula. De Teotihuacán. Y también de Tula. En los tres casos, vaya, son culturas que son desbancadas por pueblos que vienen después, ¿no? Sagún se contradice inclusive al afirmar que Tula había sido edificada por Totonaca, que son precisamente la gente que vive en el Golfo, ¿no? Y en otro lugar dice, bueno, que los demás pueblos habían salido de un pueblo llamado Chicomostoc, que eso también es una cosa muy rara, porque Chicomostoc quiere decir el lugar de las siete matrices o de las 7 cuevas. O sea que son 7 los pueblos que llegaron. Y sin embargo, en otros documentos se ve que son 8 pueblos los que salen de Chicomostoc y en otros se habla de 9, ¿no? Entonces, están de los toltecas como que había 2 grupos. Uno que eran los culúas y otros que eran precisamente estos pueblos que vienen del norte, ¿no? Michel Grolich señala la falta de coincidencia entre los diferentes autores y la gran confusión cronológica y onomástica, ¿sí? Y bueno, aquí volvemos a lo de la Tolá mítica. Hay otros autores que optan por esa interpretación. Entonces, ¿de cuáles toltecas estamos hablando? Según la historia tolteca chichimeca, existían 2 grupos, los chichimecas y los nonoalcas. Él no los llama culúas, sino que los llama nonoalcas. Los nonoalcas quiere decir los que hablaban una lengua, quiere decir los mudos, o sea, los que hablaban finalmente una lengua distinta a náhuatl, ¿no? Con el derrumbe del imperio, los nonoalcas o culúas penetraron en Morelos, Puebla y la región de Zongolicas. Mientras que los chichimecas llegaron a Meztitlan y a Cholula, que era una ciudad precisamente culúa, de donde desalocaron a los olmecas que allí habitaban. ¿Sí? Entonces, de ahí llegamos a los tlahuicas y xochimilcas, que son los pueblos en realidad que fueron sujetados a tributos por los mexicas 100 años antes de que llegaran los españoles, muy poco tiempo antes. Los xochimilcas llegaron antes y ocuparon el oriente
el oriente de Morelos. Algunos lo relacionan con los olmecas históricos, ¿no? En cuanto a los tlahuicas, ocuparon en cambio, vivían en el altiplano central y ocuparon el valle occidental, el poniente del estado de Morelos. Las ciudades más importantes fundadas por los tlahuicas fueron Cuauhnáhuac, precisamente, y Huastepec, que formaban en el momento de la conquista dos provincias tributarias del imperio mexica, ¿sí? Y bueno, ya llegamos entonces ya a las épocas más recientes. Yo creo que podemos brincarnos una parte para que nos dé tiempo. Consumada la conquista en 1521, fueron conquistados primero los pueblos de Morelos que Tenochtitlan, ¿no? Cortés escoge en encomienda 3 provincias tributarias del imperio mexica: Cuauhnáhuac, Huastepec y Yecapistla. La actual Cuernavaca se construyó entonces sobre la antigua capital tlahuica. Pero existía otra gran ciudad de la que extrañamente para una región en la que las antiguas denominaciones siguen tan presentes, se han perdido el nombre y la memoria. Sobre el antiguo templo se construyó la iglesia de Guadalupita y ahí se encontraron varias piezas del preclásico medio y los basamentos de una pirámide olmeca. Cuando construyeron la encontraron precisamente cuando construyeron el centro comercial. Ahora bien, el símbolo representativo de Cuauhnáhuac, que quiere decir cerca de la arboleda, está formado por un tronco con 3 ramas y 4 raíces y un corte sobre el tronco del lado derecho en forma de boca, del que sale una vírgula o voluta que para Johansson remite al sonido de Tlanahuatía, que significa mandar o ordenar. Se trataría pues de un glifo toponímico híbrido. O sea, ¿qué quiere decir híbrido? Que una parte representa tal cual el árbol, ¿de acuerdo? Que está en el códice, se ve el árbol. Y quiere decir arboleda, tiene que ver con arboleda. Nahua, que quiere decir cerca de, pero en este caso tiene más bien una escritura fonética. O sea que representa, la náhuatl que está representada por una coma. Quiere decir cerca de, pero está representada por, en el códice, por esta vírgula que significa la palabra. Pero no significa cualquier palabra, diría yo, porque palabra en náhuatl, digo hablar en náhuatl se dice tlactoa, de ahí viene tlactoa, tlactoani, el de la voz. O sea, la voz de mando, el que comanda, ¿no? El tlactoani es precisamente el dirigente máximo, ¿de acuerdo? Y por si fuera poco, el códice Aubin muestra una imagen de Cuauhnáhuac, Tepoztlán, Huastepec y Yautepec, o sea, los 4 pueblos obligados a trabajar para Tenochtitlan, también con una apertura y una boca dentada, ¿no? Entonces, si lo comparamos con los glifos también del mendocino, también se ven un árbol fracturado. A mi parecer, el sufijo locativo náhuatl tiene que ver con el habla, pero no con el hablar común, que en náhuatl se dice tlactoa, sino con la voz de mando, el hablar alto, que se dice nahuati en náhuatl, o nahuatía, que quiere decir la palabra del adiós, o sea, el despedirse de algunos, el que quiere partirse para algún lugar. Esto es textual de Molina, del diccionario de Molina, ¿sí? O sea, es la palabra de la despedida, lo cual nos remite nuevamente a Tamuancha, al lugar en el que se despidieron los diferentes pueblos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos lleva finalmente a preguntarnos si el glifo de Cuauhnáhuac es una reminiscencia de Tamuancha. Glifo, no sé si está claro, pero es precisamente la manera como se representaba ideográficamente, o sea, cómo escribían, previo a la escritura fonética. Nuestra escritura es fonética, ¿sí? O sea, representa sonido.
La escritura que encontramos en los códices es una escritura ideográfica como la de los egipcios y representa, en cambio, ideas. ¿Estamos? El toponímico de Cuauhnáhuac dicen que es híbrido, el glifo, o sea, la escritura, porque tiene una parte ideográfica, el árbol, y una parte, en cambio, náhuatl, que es fonética, ¿sí? Remite al sonido. No sé si me explico. Ahora bien, doctora, ¿en qué medida todas estas ideas, esta cosmovisión influyó en que se generaran las civilizaciones que hoy conocemos tan grandes, como fueron los olmecas, como fueron los mexicas, Tula, o sea, los toltecas? Toda esta visión de alguna manera llevaba a que se generaran ciudades, se generaran centros ceremoniales, toda una vida. O sea, como dice precisamente María Castañeda, al hablar de la tira de las peregrinaciones, o sea, el mapa de Sigüenza, ella dice que la primera parte relata la cosmovisión, o sea, esta tradición a la que pertenecen Tamuanchan, a la que pertenece. Bueno, en los textos que los evangelizadores recopilaron de la tradición indígena, de la historia indígena, o sea, de la historia relatada por los mexicas, que eran los que dominaban justamente Tenochtitlan, ¿cierto? Tenochtitlan ¿cómo se llama? Bueno, Tenochtitlan era la capital mexica, ¿no? Sí. Entonces, hay una parte que relata la cosmogonía, la cosmovisión de toda esta tradición, vaya, que viene no sabemos de cuándo, y que se repite en todos estos periodos y en todas estas culturas. Los mexicas la retoman y la aplican precisamente a su propia historia. Cuando dicen que ellos se separaron de los demás pueblos chichimecas que vienen de Chicomostoc, ¿sí? Y Huitzilopochtli, que era su dios patronímico, Huitzilopochtli o Meshi, de ahí viene la palabra mexica, dicen, a partir de ahora ustedes son mi pueblo, y tienen que separarse de los demás y no importa, déjenlo que se vayan por delante. Y en efecto los mexicas fueron el último pueblo chichimeca que llegó al altiplano, pero que finalmente tomó el control y dominó toda esa región, ¿sí? Entonces hay una parte que tiene que ver con la cosmovisión y otra parte que sí es histórica, ¿de acuerdo? Como que la historia se repite en cada periodo, en cada cultura. Excelente. ¿Me explico? Excelente, ¿no? Muy bien. Doctora Laura Benzazón, antropóloga, muchísimas gracias por esta excelente charla acerca de una visión original de lo que es la cultura, en este caso olmeca, en el estado de Morelos, porque teníamos otra idea completamente diferente. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. De que gracias a ustedes, espero que este tema haya sido de su interés. Y gracias a usted, doctor, por la invitación. Gracias. Gracias también a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa. Gracias a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 13 de febrero. Muchas gracias. Muy feliz fin de semana ya en este mes de febrero de 2021. Gracias.